Y ahí que vamos a empezar una serie sobre administración. Y el primer tema que es hoy se llama mayordomos del rey. Mayordomos del rey. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio de la creación de Dios hasta hoy y hasta lo que será el reino del milenio aquí en la tierra con Jesucristo reinando, todo el tiempo vemos que Dios le da al ser humano, le otorga y le concede el privilegio de gestionar, de gobernar, de reinar, de administrar, no de poseer, pero sí de manejar todas las cosas que Dios pone en su mano. Entonces, la palabra que usa la Biblia es la palabra mayordomo. Y vamos a estar hablando de mayordomía, que es lo mismo que administración, ¿de acuerdo? La palabra mayordomo, ¿qué es? Mayordomo viene del griego oikonomos. De hecho, cuando tú leas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra mayordomo, lo que allí está escrito en el original griego era oikonomos. Oiko significa casa, hogar, y nomos es el conocimiento de la ley. Entonces, un mayordomo era aquel a quien su señor le ponía a administrar su casa, le ponía a administrar todos los negocios, le ponía a administrar todo lo que poseía. De manera que el mayordomo era quien se escogía de los criados más antiguos, de los que ya llevaban trabajando con su señor un buen tiempo y que habían destacado y que habían sido fieles, habían perseverado, y se les confiaba el gobierno de la casa, de manera que el señor no se tuviera que preocupar de pagar la factura de la luz, de contratar jornaleros, de pagar nóminas, sino que todo eso lo hacía el mayordomo, y todo lo que se le ordenara hacer, él lo hacía. Acuérdate que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 que Dios dice: pon por obra todo lo que yo te he dejado escrito. Entonces el mayordomo es lo que sería hoy el equivalente a un administrador de empresas. La empresa no es suya, pero la administra. Tiene que encargarse de pagar las nóminas, tiene que encargarse de pagar impuestos, tiene que encargarse de que la empresa tenga todos los materiales y todos los recursos y todas las provisiones necesarias. Tiene que pagar los recibos de la luz, de todo, de la renta, del alquiler. Eso es un administrador de empresas. Es lo mismo que en la antigüedad era un mayordomo. ¿Sabes que hoy en día hay escuelas para mayordomos? Hay cursos para mayordomos. Y es sorprendente que es una de las profesiones que más trabajo tiene. O sea que si alguno está en paro, que tome la idea. Hay academias, las más prestigiosas para llegar a ser un mayordomo, donde te enseñan protocolos de vestimenta, protocolos de cómo se coloca la mesa, tienes que saber de vinos, tienes que saber de impuestos, tienes que saber de leyes, tienes que saber un montón de cosas. Es un curso que cuesta 15,000 euros. Y cuando uno sale de allí, sale preparado para ser el mayordomo, el asistente ejecutivo personal de un ricachón, de Florentino Pérez o de uno de estos. Imagínate, tienen que conocer una cantidad de disciplinas que no es cualquier cosa. Eso sí, el mayordomo vive por y para su señor. Digamos que ya casi no tiene vida. Recuerdo una película que vimos hace tiempo en casa y era un mayordomo tan entregado a su trabajo, era un mayordomo de un señor, de un lord inglés, y vivía en una mansión, un castillo impresionante, y ese señor sacrificó toda su vida para ser el mayordomo de ese lord, de manera que ni se casó, a pesar de que había una mujer que le gustaba. Él como que no se metió en eso porque no podía tener su corazón dividido. Si su señor le llamaba a las 3 de la mañana para hacer algún trabajo, él tenía que estar allí. Leí de esta escuela de mayordomos que te digo que cuesta 15,000 euros el curso. Leí que había un hombre que decía que tuvo una vez un jefe ruso, un oligarca ruso, era su patrón, y dice que ese hombre, el jefe, el dueño de todo, dormía 4 horas al día
y el mayordomo tenía que ir a dormir después que el Señor se había acostado y tenía que levantarse antes que el Señor se levantara. O sea, dormía 3 horas y media como mucho cada día, ¿no? Espero que durmiera la siesta. Entonces, eso es un mayordomo, es alguien que maneja los asuntos de su Señor. Y en verdad, Dios dice que todos nosotros somos mayordomos. La palabra mayordomo me gusta porque conserva el aroma de la Biblia, el aroma original. Claro, a veces nosotros pensamos en un mayordomo y pensamos en un señor que está con su pajarita, su chaleco allí esperando que le digan que sirva la sopa y ya no hace nada más. No, en verdad el mayordomo bíblicamente no es eso. Ese es el camarero. El mayordomo está por encima de todo el personal de la casa. Pero en cualquier caso, hay que recordar varios asuntos aquí. El mayordomo no es el dueño de nada, pero el mayordomo disfruta de todas las cosas que el dueño posee. Las puede usar, las puede disfrutar, puede beneficiarse en el sentido de tenerlas y manejarlas, pero él tiene que recordar que no es el dueño. Dice en Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39, Jesús le dice a sus discípulos, a 2 de sus discípulos que pidieron sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de los cielos, y Jesús le dice, no sabéis lo que pedís, pero les hace una pregunta y les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, podemos, sí podemos. Podemos tomar de lo tuyo y disfrutar de lo que es tuyo y te pertenece a ti. Y Jesús dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, Jesús está confirmando que nosotros, hijos de Dios, mayordomos de nuestro Rey, podemos tener el disfrute de las cosas que le pertenecen a Dios. Pero no te olvides nunca que como mayordomo, tú no eres el dueño. Quizá puedes conducir el Rolls Royce, llevarlo al garaje, llevarlo a que alguien lo lave, lo aspire, pero tú no eres el dueño del Rolls Royce. Quizá puedes comerte un bogavante que sobró de la comida, pero te lo vas a comer después que tu Señor, no antes. Puedes disfrutar de muchas cosas, puedes darte un baño en el spa de tu Señor, pero cuando Él no esté. ¿De acuerdo? Puedes disfrutar de muchas cosas, pero no te pertenecen. El titular, el dueño de todo es Dios. Y vemos que en Adán y Eva se cumple este diseño. Ellos fueron puestos por Dios en el jardín del Edén. Dios los creó. Vamos a leerlo en Génesis 1, 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, imagen y semejanza quiere decir que nosotros, como seres humanos, nos tenemos que parecer a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos que parecernos en los atributos que Dios tiene, pero también en el ejercicio de las cosas. Es decir, tenemos que ser como Dios y hacer lo que Dios hace. Entonces, si Dios es el Rey, en ese sentido nosotros tenemos que parecernos a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos va a poner a reinar. Dios nos va a poner a ejercer gobierno. ¿Tú crees que Dios nos ha dado autoridad aquí en la tierra? Bueno, Jesucristo lo dijo. Jesús, antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto yo os envío a vosotros en mi nombre, tenéis la autoridad de mi nombre, podéis hacerlo en mi nombre, ir y predicar, id hacia discípulos. Claro que tenemos autoridad, pero desde Génesis Dios le dio autoridad al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré, subraya ese verbo, señoré, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios, creó varón y hembra.
Y qué interesante, porque la imagen de Dios es tanto el varón como la hembra. La imagen de Dios no es solo el varón y la hembra es una imagen del varón. No es lo que dice la Biblia. Varón y hembra son imagen de Dios. ¿Sabes que la palabra para hembra allí, que se utiliza allí, es la palabra ezer con Z? Ezer. Y ezer, que se ha traducido también como ayuda, no, perdón, la palabra hembra no es ezer, sino la ayuda que muchas veces hemos visto que la mujer es ayuda idónea, y pensamos en la palabra ayuda y pensamos que es como un asistente, como como un aprendiz que tiene que estar al lado de nosotros para que nos ayude, para que aprenda algo, como un ayudante. Pero ese es un significado que se ha traducido al español, al castellano, y que empobrece la palabra. Tú sabes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa palabra hebrea, ezer, la utiliza Dios muchas veces cuando Él dice, yo soy el ayudador de Israel. ¿Tú crees que Dios es un simple ayudante de Israel? ¿Y que Israel es el importante y Dios es el secundario? No, ¿verdad? Más bien lo que Dios está diciendo es, Israel no puede ser lo que es si yo no le ayudo. Israel no puede llegar a hacer todo lo que yo le he encomendado si yo no le ayudo. Dios dice, yo soy el ezer de Israel. Y lo dice más de una vez. Por lo tanto, cuando Dios dice varón y hembra, y luego la mujer dice que es ayuda idónea, la mujer es el ezer. Es decir, el hombre sin la mujer no lo va a lograr. Con la mujer ya veremos. Dios dice que sí, y así debería de ser. Pero sin la mujer, no, porque ella es la ayuda idónea. Ella es el ezer, es el impulso, es que va a hacer que el hombre, el ser humano en sí mismo, logre todo lo que Dios le ha encomendado. Por eso dice Dios, varón y hembra los creó conforme a su imagen, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y aunque no es el tema de hoy, pero Espíritu Santo en hebreo se escribe en femenino. La palabra hebrea para Espíritu Santo, ruaj, es una palabra femenina. Y si Dios dice que nosotros hemos sido creados a imagen de Él y que nos creó varón y hembra como un reflejo de lo que hay allí, pues qué interesante que el Espíritu Santo no lo despreciemos, porque sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder hacer nada en esta vida, mucho menos aún administrar todo lo que Dios nos ha dado. Pero sigue diciendo en el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, lo puedes subrayar también, multiplicaos, subráyalo, llenad la tierra. Esos son órdenes de Dios. Son órdenes y son verbos, son acciones. Llenad la tierra, sojuzgadla, otra acción muy potente, y de nuevo señoread en todo. Esas son instrucciones que Dios nos ha dado a nosotros. Son 4 acciones potentes de gobierno. No se puede señorear si tú no tienes autoridad, si no tienes fuerza, si no tienes a Dios de tu lado. No se puede sojuzgar, no se puede multiplicar y llenar la tierra del conocimiento de Dios si nosotros no contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero desde luego que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ser humano desde el principio. Esto se lo dijo Dios al primer hombre y a la primera mujer. O sea, el ser humano no es un espectador en la creación. El ser humano no tiene que subirse al Everest a contemplar la creación, qué bonita es. El ser humano es un actor principal. El ser humano es el actor de la película. Dios es el director de la película. Nosotros tenemos que hacer lo que el director dice. Ahora, eso es en Génesis, pero vámonos al Apocalipsis para ver cómo va a ser ese reino de 1000 años, donde Jesucristo va a reinar durante 1000 años, siendo rey sobre todas las naciones de la tierra, y su trono va a estar en Jerusalén, su palacio va a estar en Jerusalén, su lugar de gobierno va a estar en Jerusalén.
Y dice en Apocalipsis 5, 9 y 10, acerca de los seres que están alrededor del trono de Dios, cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, como estamos aquí, de toda lengua, linaje, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Me pido la Llagosta, que es donde vivo. O sea, reinaremos con Él. Ese es el llamado de Dios. Lo vemos desde Génesis, que Dios le dice a Adán y Eva: sojuzgar la tierra, señoread sobre todo, vosotros sois los que vais a señorear. Pero lo vemos en Apocalipsis. Dios sigue siendo el rey, el director de la película, Dios sigue siendo el soberano, pero Él delega autoridad y gobierno en sus hijos y en su pueblo. Entonces, en esta vida lo que nosotros tenemos es como una especie de entrenamiento. Dice un poco más adelante en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Sabes qué dice Pablo? Que nosotros juzgaremos a los ángeles. Me estoy acordando ahora. Juzgaremos a los ángeles. Y ahora cualquiera de nosotros caería asombrado si viéramos un ángel imponente o un querubín de Dios. Pero nosotros va a llegar un día en que vamos a juzgar a los ángeles. Dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, ¿y qué? Y reinaron con Cristo 1000 años. No vamos a reinar solos. No es que Dios nos envía y nos suelta y somos independientes de Dios. No, reinaremos con Cristo 1000 años. 1000 años. Ahora, toda esta serie de administración, vamos a tener tiempo para hablar de administración de muchas cosas que Dios nos ha encomendado. Evidentemente, la que más presente tenemos normalmente es las cosas materiales, es el dinero que tanto nos gusta a todos. Y vamos a hablar de administración del dinero, pero antes de hablar de administración de dinero, de tiempo, de dones, de hijos, de habilidades, de oportunidades, etcétera, vamos a entender a profundidad qué es un mayordomo, qué se espera de un mayordomo, qué tiene que hacer un mayordomo. Porque si no ponemos estas bases, después no vamos a saber muy bien administrar y ser mayordomos de todas esas cosas que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué se espera de un mayordomo? ¿Qué tiene que hacer un mayordomo? Punto número 1. Creo que vamos a ver, si no me equivoco, por aquí 8, 9, 10 cosas he anotado aquí que tiene que hacer un mayordomo. Punto número 1. El mayordomo debe de mirar, atender la instrucción de su Señor. Un mayordomo vive por agenda, te lo puedo asegurar. Lo primero que hace un mayordomo cuando se despierta es ver la agenda de ese día. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué tareas tiene mi Señor? ¿Dónde lo tengo que llevar? ¿Con quién se va a reunir? ¿Qué cosas toca pagar hoy? ¿Qué cosas toca arreglar hoy? ¿Sí? Dice el Salmo 123, versículo 2, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva miran la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Dios hasta que tengan misericordia de nosotros. Ahora, quiero que imagines esto, una mesa y está la familia de la casa en su cena, una cena de gala, y están allí sentados. Y de repente al Señor se le acaba el vino. Y entonces él simplemente mira al mayordomo, mira al siervo, al camarero y le dice así. Por eso dice como los ojos de los siervos miran
la mano de su Señor. Cuando mis hijos eran pequeños y estábamos en un lugar público y hacían algo malo y les teníamos que disciplinar, cuando llegáramos a casa, entonces nosotros le hacíamos así: 1. Ya tienes 1. Y ellos miraban y decían: ay, ya tengo 1. Cuando llegue a casa me van a dar 1. Y a veces tocaba y era: ya tienes 2. Como los ojos del siervo miran a la mano de su Señor, así nosotros miramos a nuestro Dios. Y miramos a nuestro Dios quiere decir que cuando yo lo traduzco de esta manera: cuando yo me pongo a leer la Biblia, yo tengo que ver qué me está diciendo Dios. Yo no puedo pasar un día donde yo coja mi Biblia y yo no me entere de nada y yo piense que he leído algo y eso no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con lo que Dios me ha encomendado, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para mi vida y a través de mi vida. Todo lo contrario, yo tengo que abrir mi Biblia y antes de empezar a leer decir: Espíritu Santo, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? Y yo tengo que estar atento a lo que Dios me va a decir. En esta semana me ocurrió algo entre dramático y chistoso, y es que yo fui el lunes por la noche a ver a los chicos que juegan al fútbol de aquí de la iglesia. Y todos los lunes por la noche juegan un partido de fútbol en una liga con otros equipos de la ciudad. Y entonces en esta ocasión, pues los chicos de CCI van primeros. Un aplauso para ellos. Claro que están en 5ª división, pero no pasa nada. No, bueno, van primeros y les tocaba jugar contra los segundos. Era un partido tenso, importante, y ellos querían ganar para sacar más distancia, como ayer el Barça, ¿no? Ahí todos los culés contentos. Pero quiero que sepáis que los madridistas que hoy hemos alabado a Dios, le ha agradado más, porque eso era sacrificio de alabanza. Bueno, y entonces los chicos fueron a su partido y ese partido se empezó a poner duro. Esos eran argentinos, la mayoría de ellos, y entraban, perdón por los argentinos, pero entraron fuerte, y en una jugada entraron fuerte, y yo desde la banda, yo suelo animar a los chicos, y entonces yo desde la banda dije: árbitro, eso es tarjeta, esa entrada era muy dura, no sé qué. Bueno, y ese tipo me miró y me dijo así: viejo boludo, tienes 50 años, cállate. Me llamó viejo boludo. Bueno, yo me quedé impresionado porque yo sé que en Argentina esas son palabras muy fuertes. A mí me suenan chistosas porque no soy argentino, pero es una palabra fuerte. Pero bueno, yo no le contesté nada al muchacho. Era un chico como de 30 años y así como yo, de alto, y no le contesté nada. Yo seguí animando a los chicos y alguna vez le reclamaba al árbitro que si era falta, que si no era falta. Bueno, y ese chico se empezó cada vez a subir más contra mí, pero de una manera que ya llegó la cosa a ser muy preocupante. Y entonces, terminando el partido, faltaban 3 minutos o así para terminar el partido, y en una de esas que pasa por mi lado me dice: cuando acabe hablamos, cuando acabe hablamos. Y yo digo: ¿este qué quiere, pegarse o qué? O sea, ¿pero qué le pasa? Si yo he venido aquí a animar a los chicos. Bueno, en ningún momento yo me dirigía, y terminó el partido y el tipo vino a por mí. Y vinieron varios compañeros, como que le sujetaron un poco. El árbitro le dijo: no, venga, que te puedo sacar tarjeta todavía. A mí me dijo el árbitro: no, tú sal por allí, no vayas donde van ellos, al vestuario. Digo: no, tranquilo, si yo no me voy a pegar con nadie. Bueno, pasó eso. Y yo llegué a casa y llegué agitado. Yo estaba inquieto, no me podía dormir, y me puse a orar. Y cuando me pongo a orar, el Espíritu Santo me recuerda lo que yo había leído por la mañana en mi devocional. Santiago capítulo 3, el poder incendiario que tiene la lengua. Y yo me siento redarguido por el Señor. Porque mira, honestamente, y los chicos son testigos, yo no le insulté al muchacho, no le dije nada ofensivo. Yo simplemente reclamaba para mi equipo, ¿no?
que si era falta, que si no había salido, que si sí, que si no. Y eso le fue encendiendo a él. Pero a pesar de que yo no le insulté ni le ofendí, ni me dirigí siquiera a él en ningún momento, pero yo sé que mis palabras colaboraron a que la llama fuera subiendo. Yo soy consciente. Y entonces me sentí redarguido, le pedí perdón al Señor. Le dije, no, Señor, es verdad. Y yo me imaginaba, digo, si ese muchacho alguien lo invita un día a la iglesia y entra por esa puerta y va a ver que yo soy el pastor y que yo le puse la cabeza como un horno de fuego. Y, o sea, pues yo no tengo la culpa de que él sea un exaltado, pero mis palabras no fueron pacificadoras, no fueron apaciguadoras. Entonces me sentí redarguido y aprendí que yo no puedo tomarme a la ligera lo que leo cada día en la Biblia. Que no es casualidad que a mí me toque leer Santiago capítulo 3 el día que voy a ver un partido de fútbol. No es casualidad. Y con argentinos, que tienen una boca impresionante, ¿no? Entonces, familia, todos los días nosotros tenemos que ver qué nos está diciendo Dios. ¿Qué nos está demandando Dios? Probablemente si esa mañana al leer Santiago capítulo 3, yo le hubiera dicho, Señor, ayúdame hoy a controlar mi lengua, a no ser un bocazas, a no hablar más de la cuenta, a ser un pacificador, a usar mi boca para bendecir y no para alterar. Entonces, seguramente esa noche del lunes hubiera sido diferente, pero por mi torpeza no lo fue. Entonces, qué bueno, y a mí me está encantando y lo estoy haciendo, antes no lo hacía, pero ya llevo un tiempo haciendo lo que normalmente por la noche yo me pongo a meditar en lo que leí en la mañana. También lo medito en la mañana, pero por la noche es como que quiero el broche, quiero sellarlo, quiero como volver a considerarlo, ¿no? Como terminar bien el ciclo. Bueno, punto número 2, el mayordomo tiene que recordar que la reputación de su señor depende de él. La reputación, la honra, la fama, el nombre de su señor depende del mayordomo. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién, familia? Del Señor. Por causa de Dios, mi testimonio tiene que ser bueno. Por causa de Dios, mi actitud, mi comportamiento en la vida tiene que ser bueno. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, en tu trabajo, ¿cómo tú te desenvuelves en tu trabajo? ¿Qué conducta tienes? ¿Qué palabras usas? ¿Cómo son las relaciones con tus compañeros y compañeras de trabajo? ¿Se está honrando a Dios? ¿La gente en tu trabajo puede de alguna manera anhelar tener lo que tú tienes porque te ven cómo te desenvuelves? ¿Ven tu excelencia en el trabajo? ¿Ven tu generosidad en el trabajo? ¿Llegas puntual? ¿Eres escaso para hacer las tareas o eres generoso para hacer las tareas que te han encomendado? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu testimonio en tu vecindario? ¿Eres tú de los que cada sábado por la noche le tienen que llamar, baje la música? ¿O tú eres uno que está ayudando a sus vecinos? ¿Está colaborando con su vecindario de alguna manera? Mira, piensa en esto. Cuando tú alguna vez llamas al servicio de atención al cliente porque, qué sé yo, compraste algo y te llegó equivocado, llegó la factura de la luz y te han facturado de más y tú vas a poner una reclamación y tú llamas al servicio de atención al cliente. Según sea la persona que te atiende, tú sales más enfadado o más relajado. ¿Sí o no? Según cómo sea el camarero en el restaurante, tú sales indignado o sales a gusto que te han tratado como un rey. Depende cómo sea la persona que te está atendiendo, así queda el nombre de la empresa. Entonces, si el que te atendió no fue diligente, no fue educado, no fue paciente, no supo qué decirte, tú dices, qué empresa tan mala. Tú no dices,
¿Qué tipo tan malo para atenderme? Porque tú ni lo conoces, no sabes cómo se llama, no sabes dónde vive, no sabes quién es. Pero la empresa ya quedó dañada para ti. Tú dices, no, me cambio de proveedor. Si vas a un restaurante y el camarero te trata mal, tú dices, aquí no vuelvo. ¿A que sí? Pero tú no dices, cuando cambie el camarero vuelvo. Tú dices, aquí no vuelvo. Es malísimo este restaurante. Ya no te acuerdas lo ricas que estaban las croquetas porque el camarero te las dañó con su mala actitud. Entonces, así es en tu vida. Como tú te desenvuelves hacia afuera, eso está hablando de cómo queda el nombre de tu Señor. Si tú mientes, si tú haces malos negocios, si tú no devuelves tus deudas a tiempo, si no cumples tus compromisos, todo eso está hablando de que tu Dios es malo. Por eso algunos nunca dicen que son cristianos, porque dicen, ¿para qué? Si no me estoy comportando como un cristiano. Tú administras todo lo que Dios te ha dado y depende de cómo lo administres, depende de cómo eres, cómo vives, cómo hablas, cómo te relacionas, cómo trabajas, cómo sirves en la iglesia. Depende de eso, es que tú estás dejando el nombre de Dios en alto o en bajo. ¿De acuerdo, familia? Cuando íbamos hace años, porque ahora ya no estamos yendo, al norte de África a trabajar con los médicos en las brigadas de salud y llevábamos medicamentos y muchas veces los musulmanes que atendíamos, hombres y mujeres atendidos por el ginecólogo, por el pediatra, por el médico general, por las enfermeras curando heridas, por los fisioterapeutas, y decían, ¿por qué vosotros nos traéis la bendición? Si nos estáis dando medicinas y ni siquiera nos cobráis. Claro, con nuestra ONG nosotros comprábamos kilos y kilos de medicamentos y los llevábamos para allá en nuestras propias maletas. Todo legal, que nadie se piense. Y los repartíamos allí entre la población, vitaminas para los niños, antibióticos, medicinas muy específicas que nos pedían a veces, ortopedias, hemos llevado brazos y piernas ortopédicas para ponerle a los niños. Bueno, y ellos nos preguntaban, ¿por qué hacéis esto si vosotros no sois musulmanes? Si vosotros venís de España, de Alemania, de Portugal, de Inglaterra, de todos los países donde estamos. Y nosotros les decíamos, porque Dios nos amó a nosotros, nosotros os amamos a vosotros. Y ellos nos decían, háblame de tu Dios. ¿Te das cuenta? Cómo lo que tú haces eleva la reputación de tu Señor o la puede arruinar. No es cualquier cosa el hacer bien los trabajos, el cumplir con tus obligaciones laborales, el cumplir como padre o como madre, cumplir con tus hijos. Claro que sí, todo eso está hablando de la reputación de tu Señor. ¿Sabes por qué algunos hijos cuando llegan 10, 12, 14 años, entran en la preadolescencia, la adolescencia y de repente no quieren saber nada de Dios? Porque han visto el nombre de Dios por los suelos en la vida de sus padres. Porque ven que sus padres no se respetan, no son fieles el uno con el otro, porque ve que el papá quizás se gasta todo en alcohol y no trae el dinero a la casa, porque ve que la mamá está todo el día por ahí y la casa está desatendida. Y entonces los niños dicen, el nombre del Señor está abajo, no sirve. Es tan importante que sepamos que la reputación de nuestro Dios está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Ahora, vamos a Mateo capítulo 25 y allí vamos a examinar el resto de las características que tiene que tener un mayordomo. En Mateo 25, versículo 14 en adelante. Es la parábola de los talentos, maravillosa. Un talento es una medida de aproximadamente como 20 kilos de plata. O sea, era algo muy valioso, era dinero realmente en aquella época. Y dice Mateo 25, 14, el reino de los cielos es como un hombre, que es Dios, que yéndose lejos, Jesucristo, que se fue al cielo y prometió que volverá, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quiénes son los siervos? Tú y yo.
Tú y yo somos los siervos. Y Dios, ¿qué ha hecho? Nos ha entregado los bienes. Nos los ha entregado a nosotros, pero no para poseerlos, para administrarlos. ¿De acuerdo? El mayordomo, entonces, punto número 3, no puede olvidar que el dueño es el Señor. Lo hemos dicho antes, pero lo recalco ahora como un punto específico de la predicación de hoy. El mayordomo no puede olvidar que nada le pertenece, todo le pertenece al Señor. Yo no soy el dueño y eso tiene una ventaja. Si yo no soy el dueño, yo no tengo que afligirme si lo pierdo. Tampoco tengo que ensoberbecerme y enorgullecerme si se multiplica. O sea, si tú ves las noticias, y hay una inundación en no sé qué pueblo y se derribaron 4 casas y tú dices, ay, qué pena, pero tú ya te olvidas porque no era tu casa, ¿verdad? Cuando no es tu casa, cuando no es tu coche, cuando no es tu dinero lo que se perdió, cuando no es tu pierna la que se rompió, tú dices, ay, pobrecito, pero ya. ¿Entiendes? El no ser el dueño de las cosas tiene muchas ventajas. Entonces, no tratemos de apropiarnos de lo que no nos pertenece. Todo es de Dios. No puedo vivir y trabajar como si todo fuera mío. No lo es. Mira tu cuerpo es de Dios. Tu cuerpo es de Dios. Tu cartera, tu cuenta bancaria es de Dios. Tus hijos son de Dios. Los dones son del Espíritu Santo. Mira el tiempo, tu vida. Hay gente que dice, hago con mi vida lo que quiero. No, es que no es tu vida. Tu vida es de Dios. Decimos mí porque de alguna manera hay que decirlo, pero no es mí. Y si es mío es porque es algo que temporalmente Dios me ha dejado para administrar. Pero el dueño es Dios. Ese era el tercer punto. El cuarto punto lo encontramos en el versículo 15. Mateo 25, 15. A uno de los siervos le dio 5 talentos. A otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí tenemos 2 principios. El principio número 4 es que el mayordomo tiene una capacidad determinada por Dios. Tú no la determinas. Tú no le puedes decir a Dios, dame 5 discípulos, dame 3 hijos o un solo hijo. Tú no le puedes decir a Dios que te dé lo que tú consideras que tú puedes administrar. Cuando Eliseo pidió una doble porción del Espíritu Santo que había en Elías, Elías mismo le dijo, difícil cosa has pedido. O sea, como diciendo, a ver si vales para esto, macho. Porque una doble porción no es para cualquiera. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una capacidad. El que tiene capacidad para uno no tiene que sufrir, no tiene que compararse con el de 5. El que tiene capacidad para 5 no tiene que sentirse superior al que tiene capacidad para 1. Porque tanto al uno como al otro la capacidad se la ha dado Dios. Y el que llena esa capacidad es Dios. El que pone los talentos es Dios. Entonces no te compares, no envidies, porque eso sería estar cuestionando a Dios. Ahora, quiero que pienses una cosa. Si el que tiene capacidad para 5, imaginemos un líder en la iglesia que tiene capacidad para llevar 5 discípulos. Tiene el amor, tiene la sabiduría, tiene la gracia, tiene la unción, tiene el conocimiento, tiene todo lo que se necesita para llevar 5 discípulos y levantarlos. Imagínate que solo le damos un discípulo. Ese líder acaba siendo un vago ocioso, porque le sobra capacidad. Va a llegar un momento que ya no ora por ese discípulo, por el tema que le tiene que dar, ya no pide dirección a Dios para darle una pastoral, porque dice, no, yo voy sobrado. Ahora, cuando va en el tope de su capacidad, ese hombre, esa mujer, ese líder está, Señor, ayúdame, Señor, dame lo que le tengo que dar a estos, Señor, lléname otra vez. ¿Lo entiendes? Por eso, el que tiene 5 tiene que estar satisfecho con los 5 que Dios le ha dado.
El que tiene la capacidad de 5 tiene que estar satisfecho con esos 5. Ahora imaginemos al revés. Imagínate que al que tiene 2 de capacidad le damos 5 discípulos. A los 3 meses tengo que ir a buscar al líder a su casa porque está deprimido, hundido, porque no tiene la capacidad, porque se ve desbordado, porque ora y no es suficiente, porque dice no puedo más con mi vida. ¿Algún líder se ha sentido así? Vamos a reajustar la célula. Entonces, cada uno tiene que estar contento y disfrutando y entendiendo que es la sabiduría de Dios que a cada uno nos ha dado la capacidad que tenemos. O sea, si Dios te dio 1, no pienses que es demasiado, no pienses que es poco. Si Dios te dio 5, no pienses que es demasiado, no pienses que es poco. A cada uno Dios nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Y ahí puedes meter todos los aspectos que tú tienes que administrar. Hijos, hay gente que dice, no puedo con mis hijos. Sí puedes, si no Dios no te los habría dado. ¿Entiendes? No, es que mi hijo es hiperactivo. Pues es lo que necesitabas. Dios te ha dado un hiperactivo, pues tú puedes, porque los hijos los da Dios. Algunos se ríen. ¿Estamos entendiendo? La capacidad la da Dios. Pero el segundo punto que yo veo allí, en ese versículo, y que es el quinto de la predicación de hoy, es que el Señor confía en ti. El Señor confía en ti. Fíjate hasta qué punto confía el Señor en ti, que cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, entre los 12 discípulos escoge a uno que era ladrón, Judas Iscariote. Escoge a uno que era ladrón y para colmo le entrega la bolsa de los diezmos y las ofrendas. ¿Tú crees que Jesús le quería dañar la vida a ese hombre? ¿O le quería dar la oportunidad de que se arrepintiera, que fuera una persona libre, que dependiera de Dios y que no robara más? Claro, porque los propósitos del Señor siempre son buenos. El Señor confía en ti. Cuando Dios te da algo en esta vida, y creo que todos los que estamos aquí, solo por el hecho de estar aquí, solo por el hecho de estar vivos, no importa si tenemos 12 años o si tenemos 80 años, solo por el hecho de estar vivos, Dios nos ha confiado algo de Él para que nosotros lo administremos, porque Dios confía en que tú lo puedes hacer. Dios no confía tanto en tus habilidades o en tu capacidad y en tu inteligencia, pero Dios confía que si tú te llenas del Espíritu Santo, tú lo vas a poder hacer. O sea, más bien Dios confía en sí mismo, pero Dios confía en que tú seas lo suficientemente humilde como para depender de Él, y entonces vas a poder hacer y lograr todo lo que Él te demanda. Entonces, no dudes de Dios. Hay gente que dice, yo no me quiero comprometer por si fallo a Dios. Bueno, entonces tú no has entendido nada de lo que Dios es capaz de hacer contigo. Piensas que Dios es pequeño. Piensas que Dios te ha dado algo y que tú no lo puedes sacar adelante. Eso es pensar muy mal de Dios. De verdad que es pensar mal de Dios. Entonces, quiero que entiendas que si tú no te comprometes con lo que Dios te ha entregado y te demanda, entonces nada podrás hacer. Ese es entonces el punto número 5. El mayordomo tiene que recordar que Dios confía en él y que está preparado. Punto número 6. Lo vamos a ver en los versículos 16, 17 y 18. Vamos a leerlo primero. Dice, el que había recibido 5 talentos fue, di conmigo, fue, no se quedó en casa. Netflix apagado, fue, salió, se incomodó, fue y negoció. Di conmigo, negoció. Negoció. Ahora,
¿Quién hay aquí que tenga algún negocio o que alguna vez haya hecho un negocio, aunque sea venderle los cromos al niño de la escuela, que tú tenías 2 veces repetido el cromo de Messi y se lo vendiste a un niño por un chupachus o por un lapicero? Sí, eso es negocio. O sea, negociar es que tú usas, que tú inviertes, que tú manejas, que tú mueves. ¿Sí? Dice, fue y negoció con ello y ganó. Di conmigo, ganó otros 5 talentos. Qué bueno. Fue, negoció, ganó. Si no vas, o si vas pero no negocias, no ganas. Está claro, ¿no? Fue, negoció y ganó. Es negocio seguro con Dios. Lo que tú hagas con el talento de Dios en tu vida, si vas y lo negocias, va a producir. Pero si no vas, o vas pero no negocias, eres un cristiano de estos solo de cartelera, entonces no habrá ganancia. Dice que también, el versículo 17, el que había recibido 2 talentos, ganó de la misma manera, ganó otros 2. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue, escucha, fue, pero no negoció. Cavó en la tierra, escondió el talento. Nadie sabe en tu trabajo que eres cristiano. Nadie sabe en tu edificio que eres cristiano. Nadie sabe en la escuela de tus hijos que tú adoras a Dios. Nadie que te cruzas en tu vida ha oído de ti el testimonio del evangelio. No has negociado, no has usado tu tiempo, tu dinero, tu palabra, tu trabajo, tus relaciones, tu influencia. No has usado nada de lo que Dios te ha dado, sino que lo has escondido. Lo has usado para ti mismo, pero no para el reino de los cielos. Dice, fue y escondió el dinero de su Señor. Entonces, el punto número 6 de lo que tiene que hacer un mayordomo es que tiene que incrementar el patrimonio de su Señor. Cuando tú hayas terminado tus días sobre la tierra, tu vida tiene que haber dejado un rendimiento para el reino de los cielos. Si no es así, fuiste uno de los que escondió el talento. Escondió el dinero de su Señor y no produjo nada. El mayordomo debe de incrementar el patrimonio de su Señor. El patrimonio nunca será tuyo, pero tú debes aumentarlo. Y mira, y esto aplica también a tu trabajo, donde tú vas y quizá tú no eres el dueño de la empresa y los beneficios no son para ti, pero tú tienes que incrementar el patrimonio de tu jefe. Algunos dicen, no, pero si ya tiene un Mercedes. ¿Cómo? Pues que tenga 2. Ese será tu aporte correcto en ese trabajo. Negociar es invertir, es usar adecuadamente, es hacer que crezca lo que Dios puso en tus manos. Está ayudando. ¿Los talentos que Dios te ha dado en tu vida están ayudando a que crezca el evangelio en Barcelona? ¿O a los que me ven en internet allí en tu ciudad? ¿Está ayudando a que el patrimonio de tu Señor crezca? ¿Que la familia de Cristo crezca? ¿Usas tu vida, tiempo, dinero de manera que el reino de los cielos se expanda? Es importante que pensemos en esto. Pero dice que el que recibió un talento lo escondió. Entonces no pudo producir absolutamente nada. Y eso no fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Jesús vino al mundo y se expuso ante todos. Y es más, sirvió a todos. Y es más, amó a todo el mundo. Entonces tú eres una luz, dice el Señor, que se tiene que poner en alto, se tiene que ver. Tú eres sal, tu vida tiene que salar, tiene que potenciar la vida de otros. No es para que lo escondas, no es para que vivas camuflado, no es para que seas un cristiano
de la secreta. ¿Piensas que has recibido poco y por eso lo escondes? Ahora yo te diría, ¿tú sabes que si tienes a Jesucristo en tu vida, tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Crees que eso es poco? ¿Crees que eso es poco para este mundo que está en tinieblas? ¿Crees que si la luz de Dios está en ti, eso es poco para este mundo que está en oscuridad? Mira, si apagáramos todas las luces y todos los ventanales estuvieran cerrados y este fuera un lugar negro y oscuro, con un simple mechero se podría alumbrar. Ese eres tú en este mundo. Pero a veces creemos que como somos un simple mecherito, un fosforito de nada, parece que no somos nada. No, no eres poco. Tú portas en tu vida una semilla que es incorruptible. Incorruptible. Y me hace gracia hablar de esto porque con la noticia que saltó esta semana de este personaje de la política que defendía que no había que abusar de las mujeres ni maltratar a las mujeres, y resultó él siendo uno de ellos. Ni sus propias leyes puede cumplir el hombre, pero tú tienes una semilla que es incorruptible. Han pasado generaciones, han pasado ¿cómo se dice? Civilizaciones, y la palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios le sirve a alguien que viva en África, como a alguien que viva en la Antártida, como a alguien que viva en China, como a alguien que viva en América. Le sirve a cualquiera. La palabra de Dios es incorruptible y tú la tienes. ¿Crees que tienes poca cosa? La palabra de Dios es un talento en tu vida. ¿Cómo la estás usando? Espero que ninguno de nosotros seamos como ese siervo que escondió lo que Dios le dio. Punto número 7. Vamos a leerlo en el siguiente versículo. Después de mucho tiempo, y este es un problema, si el Señor tarda en volver, como está tardando, y a nuestro modo de ver y de contar el tiempo, pues se nos hace muy largo, ¿verdad? Y para muchos, con el paso del tiempo, se les vuelve un problema porque se empiezan a relajar, bajan la intensidad, no viven como al principio, perdieron el primer amor. El Señor, después de mucho tiempo, vino y arregló cuentas con ellos. Puedes subrayarlo en tu Biblia. Arregló cuentas con sus siervos. El punto número 7 es que el mayordomo tiene que rendir cuentas a su Señor. Esto no es como que te toca la lotería y haz con ese dinero lo que quieras. No, eso no es así. A ti y a mí nos ha tocado la lotería, simbólicamente hablando. Figurativamente hablando, nos tocó el premio gordo. Tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo, tenemos dones, tenemos un llamado de Dios, una misión que cumplir. Pero ojo, no la podemos malgastar. Tenemos que rendir cuentas a Dios. Esto no es un juego. El Señor va a regresar un día y eso que tú decías, son mis hijos, es mi dinero, es mi vida, es mi tiempo, hago lo que me da la gana. No, perdona. Cuando venga el Señor, va a decir, Carlitos, ven aquí. Carlitos, no mi hijo, yo. Carlitos, ven, Carlos. ¿Qué hiciste con los 3 hijos que te di? ¿Qué hiciste con la iglesia que te entregué? ¿Qué hiciste con la esposa que puse a tu lado? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Cómo usaste tu tiempo? Carlos, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Los aprovechaste? ¿Cómo los has usado? Señor, vamos a tener que rendir cuentas. Tú y yo vamos a tener que rendir cuentas. Cada palabra que ha salido de nuestra boca. Hemos bendecido, hemos maldecido, hemos dicho la verdad, hemos dicho mentira, hemos acusado, hemos librado a alguien de sus prisiones al predicarles el evangelio, o los hemos dejado allí encarcelados. Vamos a tener que rendir cuentas de todo, absolutamente. Punto número 8. Vamos a seguir leyendo los versículos y ahora llegamos al punto número 8. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Uy, y aquí viene algo súper potente. Su señor le dijo, bien, buen siervo. Y no solamente bueno en tu trabajo, has sido fiel. Porque buen trabajador no es solo el que llega a tiempo. Buen trabajador no es solo el que hace la tarea, sino que ha sido fiel. Fiel quiere decir que nunca te olvidaste que lo que tenías entre manos era de Dios, no era tuyo. Porque hay gente que trabaja muy bien y luego le roba al jefe. Gracias, Securitas. Entonces, hay gente que trabaja y produce, pero luego se queda, parte. Y dice, no, mi jefe es muy rico, mi jefe ya tiene mucho. Yo me voy a coger un poquito por aquí. Esto es lo que hacen los políticos, ¿no? Uy, como entra tanto, no se nota. No se nota que yo me compre un yate por aquí o un apartamento en la playa. O sea, hay tanto dinero. Bueno, dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y aquí viene lo que a mí más me encanta. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es algo que de ahí sale una predicación entera. Entra en el gozo de tu Señor. Yo me imagino a ese señor recibiendo los 10 talentos y dice, bueno, esto hay que celebrarlo. Vamos a hacer una mariscada, ¿no? Y entonces le llama a su siervo, el de los 5 talentos, y le dice, che, ven, siéntate aquí, vas a participar de los beneficios. Hombre, estoy contento, hoy estoy contento. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Mira, voy a hacer una fiesta, estás invitado. Señor, pero solo soy un siervo. No importa, estás invitado. Vamos, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo. Hay mucha gente que le cuesta tener comunión con Dios porque no está siendo fiel con lo que Dios le ha dado. No puede entrar al gozo de su Señor. Y Dios dice, ¿tú quieres entrar? ¿Tú quieres que yo te reciba cada mañana y que te diga, bienvenido, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor? Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos. Le entrega todo el producto. Otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, aunque un poquito menos que el de 5. ¿Le dijo eso? Claro que no, porque el que tenía capacidad para 2, igual los multiplicó. Y eso es lo que al Señor le importa. Le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Entiendes ahora por qué delante de Dios todos somos iguales? Porque no importa si tú eres un super evangelista o un profeta con unas revelaciones asombrosas o un predicador de multitudes o eres uno que coloca las sillas en la iglesia con mucho amor. No importa. Si tú eres fiel y buen siervo, Dios te dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren entrar al gozo de su Señor? Claro, si es que es lo mejor que hay. Y Dios te está diciendo las claves para que tú puedas acceder al gozo de tu Señor. Entonces, 8, octava característica, y yo creo que los músicos ya pueden ir subiendo. 8, el mayordomo puede aumentar sus capacidades. Empezó con 5 y el Señor le dice, como has sido fiel con esto, ahora te voy a poner sobre más. Ahora te voy a aumentar tu capacidad. Antes podías evangelizar a 2, ahora te voy a poner delante de más gente. Has aprovechado que se te cruzaron 3 personas en el metro y a los 3 les has evangelizado, ahora te voy a poner 10 y te voy a dar amor para que le compartas a 10. Ay, Señor, qué guay, todo el día feliz. Entra en el gozo de tu Señor.
el siervo, el mayordomo puede aumentar sus capacidades, pero si no las usa, no las puede aumentar. Es imposible. Qué generosidad la de Dios. Dice en Mateo 24, 46 y 47, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, trabajando con los talentos. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ese es el corazón generoso de Dios. Si yo uso los talentos solo para mi beneficio, solo cuando me apetece, solo para yo sentirme bien, entonces no soy fiel. Si yo uso el dinero para mis caprichos, pero nunca invierto en el reino de los cielos, no estoy siendo fiel. Si trabajo mucho y no me queda tiempo de servir en la iglesia, no estoy siendo fiel. Si uso mis habilidades para trabajar y ganar para mí, pero no ayudo a otros, no estoy siendo fiel. Si gasto todo mi dinero y no me acuerdo del pobre, no estoy siendo fiel. Porque acuérdate de Deuteronomio 8:1, todo lo que yo te escribí, ponlo por obra. Y en toda la Biblia tú vas a ver que Dios nos dice que nos acordemos de los pobres. Si me voy con mis amigos de viaje, pero no soy capaz de honrar a mis padres con lo que necesitan, no estoy siendo fiel. ¿Estamos, familia? Sigamos a la característica número 9 y vamos a leer para llegar a esa característica. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y eso me hizo tener miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, tu talento. Dice el Señor: siervo malo y negligente. Malo quiere decir desobediente. En la Biblia, cuando tú veas bueno y malo, quiere decir que hizo la voluntad de Dios o que no hizo la voluntad de Dios. Fue rebelde, fue desobediente. Siervo malo y además negligente, porque lo sabías, porque se te dijo, porque tenías la instrucción. Por eso no es solo que has desobedecido, es que has sido negligente. Tuviste el tiempo, te di las herramientas, sabías lo que tenías que hacer, tardé mucho en volver y aún así fuiste negligente. Sabías, y dice, es que el mismo siervo malo se ató con sus palabras. Él mismo se descubrió, porque dice: si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, haberte puesto las pilas. Lo último que tenías que hacer era haber escondido el dinero, habérselo dado a los banqueros, y al venir yo, al menos hubiera recibido intereses. O sea, es como, a ver, si tú sabes, a ver, jóvenes que estáis aquí, si tú sabes que tu mamá es muy ordenada y ve una zapatilla fuera de su lugar, y tu madre te dice: ahora vuelvo, que esté recogida la habitación, y tú sabes que tu madre ve un pelo tuyo en el suelo, porque las madres tienen vista de Spiderman, o sea, lo ven todo. Pues hombre, cuando te pongas a recoger la habitación, ¿qué tienes que hacer? Entonces, miro 5 veces, 10 veces, lo coloco todo en su sitio, porque sé que si hay algo fuera de lugar, mi madre lo va a ver. Entonces, no seas negligente. Entonces llega la mamá y ve una sudadera, en vez de estar colgada en el armario, está tirada ahí. Y la madre le dice: hijo, ¿no has colocado la ropa? Hombre, mamá, es que eres muy exigente. Pues por eso, haberlo colocado en su sitio, porque soy exigente. Pues lo mismo le pasó a este siervo. Ay, yo sé que eres muy duro, que eres muy exigente, y tuve miedo. Hombre, tú mismo te estás pillando en tus palabras. Si sabías que soy duro, pues haber trabajado con el talento, no haberte acobardado. Quítale pues el talento y darle al que tiene
10. Al que tiene 10. O sea, el que más tuvo, más capacidad le otorgó Dios. Pero el que tenía poco y no lo usó convenientemente, no fue fiel a su Señor, no tuvo la fe, ese es el punto 9, no tuvo la fe para administrar, no tuvo la fe para creer que Dios confiaba en él, no tuvo la fe para creer que Dios en él podía obrar. Ese lo perdió todo. Necesitas fe como mayordomo para administrar. Yo le decía esta mañana en el Conéctate a los alumnos que el diezmo no es el 10% de tus ingresos. Alguno dirá, hoy el pastor se ha vuelto loco ahora, nos va a decir una herejía. No, el diezmo no es el 10%. El diezmo es el primer 10%. ¿Y por qué necesito fe para que lo primero que yo saco de mis ingresos es el diezmo? Porque como le estoy dando lo primero a Dios, digo, Señor, ahora me quedan solo 90%. A ver qué haces. Porque tú eres el Todopoderoso. Yo prefería tener 100 porque mis matemáticas van mejor con 100. Pero tus matemáticas van mejor con 90. Tengo que confiar en tus matemáticas. Y claro que va mejor con 90. Claro que va mejor con 90. Ahora, si yo pago el alquiler, el transporte, el teléfono, pago la luz, el agua, todo, me compro la comida, después de que he hecho todo y digo, aquí, Señor, aquí me sobraron los 100, toma, este es el diezmo. ¿Necesité fe? No, porque ya está todo pagado. Ya está todo pagado. No necesité fe. El mayordomo necesita fe para administrar lo que Dios le ha dado. Y el miedo apaga la fe. El miedo es lo contrario de la fe. El miedo es fe hacia lo imposible. Escucha esto. El miedo es fe hacia lo imposible, pero la fe es fe hacia las promesas de Dios, hacia el plan de Dios. Entonces, el conocimiento, el miedo no te va a salvar, no te va a justificar, no te va a perdonar los pecados, pero la fe sí. La fe sí va a hacer todas esas cosas, la fe en el Señor. Por eso el Señor, tantas veces el Señor Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, porque allí cuando Jesús predicaba había muchos oyendo, pero no todos oían. Había muchos oyendo y aquí tenían una membrana, un filtro. No, esto es mentira, esto no me conviene, esto es mucho para mí, esto no lo entiendo, esto no lo recibo, esto no, a mí me enseñaron de otra manera. Tenían un filtro aquí en las orejas y no llegaba al corazón, pero el que tenía oídos para oír era el que estaba llegando a su corazón y estaba como, esto es vida, esto es nuevo, esto es novedoso, esto es revolucionario, esto tiene que funcionar, yo me meto con esto. El que tenga oídos para oír. Algunos no tienen oídos para oír, pero el mayordomo sí, el mayordomo tiene fe. Y 10º punto, y con este terminamos, y vamos a orar. Seguimos leyendo, y dice el Señor, porque al que tiene le será dado y tendrá más. El de los 5 talentos produjo otros 5, ya tenía 10. Su Señor le dice, ahora con estos 10 vas a seguir negociando, pero escucha, te doy uno más, el del malo, el del negligente, te lo doy a ti, porque tú me has demostrado que puedes y que has aumentado tu capacidad. Dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No le va a ser productivo. Por eso hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y no quieren diezmar y nunca salen del bache. Porque aún lo que tiene no le produce. Porque dice, no, yo con el 100% hago más que Dios con el 90%. ¿Eres más listo que Dios? ¿Eres más capaz que Dios? Aún lo que tiene le será quitado. Y le dice, versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Y quiero que pienses en esto. Yo le preguntaba al Señor, Señor, qué fuerte, porque hubo un hombre al que tú le llamas siervo y le entregaste un talento. Fue alguien que tuvo contacto, que tuvo relación con Dios, tuvo algo con Dios. Señor, ¿qué es ese talento? Y yo entendía que ese talento era el Evangelio. Todos los que estáis aquí, todos los que están escuchando por internet, habéis recibido el Evangelio. Y yo diría que ese es el mínimo que Dios nos da. Yo diría que ese es lo mínimo, pero que a la vez es tan grande que Dios nos da. El Evangelio. ¿Cómo reaccionas tú ante el Evangelio? ¿Qué haces tú con el Evangelio? ¿Lo escondes? ¿Lo tapas? ¿No lo recibes? El mayordomo que rechaza la mayordomía del Evangelio va a ir al infierno, al lugar de lloro y crujir de dientes. Claro, por eso el Señor se enoja tanto y dice: siervo malo, negligente, no has tomado para ti como mayordomo lo que te entregué, el Evangelio, lo más valioso. Ahora, por eso cuando uno es fiel con el Evangelio, Dios le empieza a dar más y más capacidad, más y más capacidad. Si tú eres fiel pastoreando una ovejita, un discípulo, si tú eres fiel colocando una silla, si tú eres fiel llegando temprano a la intercesión, si tú eres fiel cogiendo tu Biblia, hay gente que no tiene ni Biblia. Se conforman con la que le regalamos aquí y con esa se tiran 10 años. Y qué pena, porque solo es el Nuevo Testamento. Si tú no eres fiel con el Evangelio, no puedes recibir más. Es más, eres quitado de la presencia de Dios. Ese señor ya no quiso estar más con ese siervo. No le volvió a confiar nada. Lo echó fuera, fuera, fuera. Echarle afuera, donde están las tinieblas. Recibe el Evangelio, atesóralo en tu vida, negocia con el Evangelio y Dios te va a dar muchas más cosas. Solo tú eres el responsable de salvarte o de condenarte. Solo tú, solo tú. Dios pone delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y solo tú eres el responsable de aceptar o de rechazar.